se habla este jueves 16 de febrero. Qué rápido se nos ha pasado este mes, a diferencia de enero que no pasó nunca. Quiero, decirles que estamos todas muy ansiosas, preocupadas, nerviosas, contentas con el festival que ya se nos viene. Mañana la gala, la previa, tantas cosas que hacer, pero hoy se nos viene un gran programa. Está Nico Gutiérrez con nosotros. Vamos a hablar sobre la vasectomía, la nueva forma anticonceptiva de las parejas para no tener hijos, y eso y mucho más, pero vamos a arrancar ya porque tenemos un programa bien larguito hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, Buenas tardes. ¿Todo bien? Hoy estamos de colores bien diversos, pero bonitos, me gusta. Sí, quiero hacer una mención especial a Leo Geria, que me pasó mi guatero del matinal, porque me tengo que ir para Viña, entonces, ay, gracias. Pero no está caliente ese guatero, ¿sí? No, ya está frío, pero yo estoy todas las mañanas con guatero en el matinal. Lo vas a hacer en el matinal. Frío temprano. Temprano hace frío. Eso me dijo. Estás todos los días en el matinal en la mañana con guatero. Sí, todas las mañanas. Es poco glamoroso igual saber eso, pero no importa. No, está bien. Pero te hace humana, te hace humana. Y de pantuflas. Sí, que son muy feas además, por lo que he dicho que son del canal de alguien que, no sé, creo... Debe haber sido, no sé, de quién, de Carrefour. Flop, cuando era del mono joven. Flop. Pues son como bien viejas, así como que son antiguas, no sé. Oye, Pero me Yo gustan usaba guatero en el matinal También. confieso. Hacía mucho frío en las mañanas. Y las primeras 2 horas sobre todo. Y en verano también. Bueno, yo estoy tomando tecito. Quiero aprovechar de invitarles a que nos comenten también sobre el programa y todo lo que está pasando, por supuesto, con la contingencia. Usando el hashtag, hoy se habla TVN en todas las redes sociales. Vamos a estar leyéndolos. Ven, si uno está nerviosa, andamos con la ansiedad ahí encima. Por Modo Viña. Y a mí me da pena lo que pasó ayer. Sí. Bueno, Raquel Welch, una actriz estadounidense, una leyenda, además un ícono sexy desde su primera película, falleció ayer a los 82 años por una breve enfermedad. No conocemos más detalles respecto a eso. Ahí la vemos estupenda. Ella saltó a la fama con la película 1 Million Years BC, en la que su imagen con un bikini de piel, ahí lo vemos, para un póster promocional de esa película, le otorgó ese estatus de sex symbol que mantuvo durante décadas. Su nombre real era Jo Raquel Tejada. Era hija de una madre estadounidense y un padre. Viendo las imágenes, pero también verla ya mayor, cada vez que se presentaba en una gala, en alguna situación pública, la verdad es que se mantuvo siempre muy bien. A mí me causó harta sorpresa haber conocido la noticia de su fallecimiento ayer, pero en realidad pensando que tenía 82 años, claro. Bueno, tenía alguna enfermedad que desconocemos cuál es. ¿No dijeron oficialmente qué era? Ella hizo 38 películas. Wow. También estuvo en programas de televisión, actuó en Broadway, protagonizó un recital en Las Vegas, fue modelo, rostro de grandes campañas publicitarias. Y en el año 74 ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia por su papel en Los Tres Mosqueteros. Estupenda mujer del cine. Obviamente nos entristece que haya fallecido, pero la queríamos recordar así de preciosa, glamorosa, sexy, como fue toda su vida. Una mujer que además era como bien luchadora de los principios. Yo me acuerdo haberla visto en varias presentaciones públicas, en el fondo haciendo ciertas declaraciones de principio respecto al rol de la mujer, no solamente en el cine, en la sociedad en general, así que por eso también ponerla en valor, porque evidentemente tiene que haber abierto paso para otras mujeres en la industria cinematográfica. Por lo demás tuvo que vivir momentos bastante machistas y finalmente ella también se hizo muy conocida por lo estupenda que era, ¿cierto? Y fue reconocida como el cuerpo, algo que finalmente la catalogaban como la sucesora de Marilyn. Entonces que la gente en ese instante o en esos momentos, ¿cierto? Que destacaba más tu figura, más que tu talento, tomando en cuenta que estuvo en 38 películas, como nos decía Margot. Bastante condenable. Así que destacable totalmente. Sí. Hermosa mujer, ¿ah? Pero bueno, cambiando el tema, se los adelantaba a nuestra querida Yami cuando presentó este programa y de seguro, si tú eres mujer, alguna vez te has enfrentado a esto de la anticoncepción, ¿cierto? Al tener que ver algún tipo de método para protegerte. Yo desde que tengo memoria no, pero hace muchos años tomo anticoncepción oral y uno dice, pucha, qué lata que quizás nosotras tenemos que esclavizarnos a este sistema, pero por otro lado los hombres
hombres tienen otras alternativas que pueden sonar bastante más simples. Y una de esas vendría a ser la vasectomía, una alternativa que ha crecido muchísimo en estos últimos años. Hay cifras que dicen que este procedimiento ha ido en aumento. De hecho, ni siquiera en un 100%, casi en un 500% en los últimos 10 años. Wow. La verdad es que este boom queremos explicarlo, entenderlo y también verlo como alternativa si quizás tú, tu pareja, lo quieren considerar como un método anticonceptivo. Oye, Coté, tú estabas diciendo, quiero saber qué piensan ustedes. Tú estabas diciendo algo que es súper real y que yo creo que a medida que uno va envejeciendo... No te voy a mirar a ti, Margot. Mírame nomás. Yo, pero no, con todo orgullo. Pero es que lo que pasa es que uno va teniendo, por ejemplo, yo que tengo 47 años, evidentemente en algún momento empieza todo este tema de las hormonas, la anticoncepción oral, que es muy efectiva, que es muy buena y que estamos muy acostumbradas a tenerla. Pero uno dice, bueno, ¿cuánto de eso en términos de carga hormonal te puede afectar para desarrollar, por ejemplo, un cáncer? Hay un montón de estudios que no son concluyentes. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué la carga de la anticoncepción finalmente en una relación estable? Porque generalmente cuando las relaciones parten, probablemente uno opta por otros tipos de anticonceptivos. Puede ser el condón, que obviamente se usa para una cosa de seguridad, de salud, ¿no es cierto? No solamente para la anticoncepción, pero cuando uno ya está establecido en una relación, como que la mujer es la que tiene que tomar las hormonas. Y el hombre como que no se hacía cargo. Eso está cambiando por lo que tú estás diciendo con la cifra. Pero bien poquito igual, porque estamos hablando que aumentaron de 100 hombres que hacían esta vasectomía a 1000. Si lo comparamos con la población total del país, es una cifra bastante baja. Y considerando que, tengo entendido, no tiene efectos secundarios muy graves, a diferencia, por ejemplo, de los anticonceptivos hormonales para las mujeres. Claro. Así es que oye, es una alternativa. Y yo he escuchado, y es parte de la corresponsabilidad también en la pareja, he escuchado a hombres que se han hecho esta cirugía, que lo han hecho exclusivamente por su pareja, por su mujer, porque tenía efectos secundarios el hecho de tomar hormonas y sentirse parte también de la planificación familiar en una pareja estable. Yo no quiero contar privacidad de mi vida, pero yo soy una beneficiada con la vasectomía. Aparte que es reversible, ¿verdad? Sí, pero no. Probablemente cuando tú ya te la hacen, el momento que tomas la decisión no es para revertirla, ¿no? No, pero digo, el día de mañana se separa. Sí, pero no es 100% seguro que te vuelva a funcionar el poder tener hijos. Entonces, claro, hay ciertas dudas respecto. También pasa algo bien particular, que me gustaría compartir con ustedes como bien personal, que tiene que ver con que como uno siempre ha tenido en una misma la responsabilidad de tener o no hijos, por esta anticoncepción oral que uno toma, cuando esa responsabilidad pasa al hombre, también uno siente como que perdió como un poder de decisión. Es bien ridículo, porque en el fondo yo no quería tener más hijos, pero cuando mi marido se fue a hacer la vasectomía, yo dije, ¿pero cómo? Él está eligiendo si quiere tener hijos o no quiere tener hijos. Entonces también cambia esta corresponsabilidad de la que habla la Margot. Yo creo que es un cambio de paradigma también, de la manera en que hemos estado acostumbrados a generar familia, es un poco la gata Flora igual en tu caso, porque si no quiero tener más hijos, vas a hacer vasectomía. ¿Y por qué te haces vasectomía? No, pobre pero Roberto. No fue eso, fue que en el fondo yo dije... No, es que al final tiene que ver con la decisión, con el poder de decisión. Claro, y yo creo que la lentitud en adoptar esta cirugía de parte de los hombres tiene que ver con una serie de prejuicios respecto a cómo esto podría afectar probablemente su desempeño sexual. Y esas son las dudas que obviamente queremos hoy de alguna manera resolver y entregar esa información, porque estamos hablando de una cirugía que lleva bastante tiempo entre nosotros y aparentemente es relativamente sencilla. Oye, bien rapidita, ¿eh? Así es. Y es por eso que vamos a conversar el día de hoy con el urólogo Juan Pablo Hidalgo de la Clínica Las Condes. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Queremos que nos cuentes por qué se ha visto un poco este aumento en este procedimiento de la vasectomía en los hombres acá en nuestro país. Bueno, a ver, la verdad que la causa, efectivamente, las vasectomías han aumentado mucho en Chile, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Y hay varias causas que pueden explicar esto, ¿ya? Existen algunas causas, primero que nada, un mayor acceso a la información de la gente. Tanto hombres como mujeres tienen un mayor acceso a la información y este ya se ha instalado como un método anticonceptivo muy seguro, de bajo riesgo, muy eficiente además, y eso es una primera razón. Por otro lado, también existe en algunas parejas, sobre todo, un gran sentido de responsabilidad, tanto del hombre o de la mujer, de tomar un método anticonceptivo en una decisión conjunta de pareja. Ahora, hay veces hombres que sin pareja incluso también deciden hacer su vasectomía, pero también haciendo uso de su propia responsabilidad. Entonces, primero que nada eso. En segundo lugar,
como la vasectomía es un procedimiento sencillo, ambulatorio, rápido, también es muy llamativo para la gente. Recordemos que la vasectomía en general se hace en hombres jóvenes, gente que trabaja, que estudia muchas veces, entonces es gente que tiene que hacerse un procedimiento con una estadía, una recuperación rápida, en el fondo corta, para poder reinsertarse a su vida laboral, ¿bien? Y por otro lado, pueden haber algunos, además algunos factores externos a esto, que pueden haber influido mucho en esto. Por ejemplo, ahora el tema de la pandemia ha influido probablemente en una importante medida. A mí me ha pasado con algunos pacientes que una de las causas, las razones que los llama a hacerse la vasectomía justamente ha sido la pandemia. Un poco otros grupos de gente joven también aduce. ¿En general? Y ahí hay algunos factores. Yo creo que esto del encierro, la cuarentena, tantos meses, todo este tema de la salud mental que estuvo muy dura, muy afectada ese tiempo, influyó en algunas personas que no querían tener hijos para que volvieran a pasar por una pandemia. A mí me lo han dicho los pacientes así. Por otro lado, también influye un tema que también otro grupo no menor de pacientes que hablan de un tema de responsabilidad con el planeta. Hay gente que dice que no necesitamos, no necesariamente pueden, yo tengo 3 hijos, así que no necesariamente va a interpretar mi pensamiento. Pero en el fondo hay gente que dice que tener hijos lo único que va a hacer es que va a consumir el planeta. Y hay un grupo no menor de gente que piensa eso y que decide... ¿Te ha tocado enfrentarte a pacientes que te dicen ese argumento? Y hay pacientes que deciden responsablemente no tener hijos. Y ese es uno de sus argumentos. ¿No hay por lo menos un pequeño cambio cultural, una cosa de un menor machismo, de mayor conversación con la pareja, en términos de ser también responsable de la planificación familiar? Absolutamente. También. Por eso justamente ahora... Antiguamente, hace no tan pocos años, la mujer era la que tenía que tomar la decisión de o usar los métodos anticonceptivos o de operarse con la esterilización quirúrgica, que es la ligadura de las trompas, o usar dispositivos, etc. Hoy en día justamente ahí se nota que hay una mucho mayor, en fondo, de una toma en conjunto de la pareja de esta decisión de la anticoncepción. ¿Doctor? Y eso responde a lo que les comentaba. Un tema de información, un tema cultural también. O sea, hay varios factores que han influido en este tema. A eso quería ir, porque justamente se mencionaba al comienzo que de cientos de casos ahora hay 1000. Exacto. Que igual es poco para la cantidad de población, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero ¿cree que eso pasa por una falta de información? Porque normalmente muchos hombres, lo he conversado con varios hombres esto, y tienen temor. Entonces, ¿hay una falta de información y por eso no ocurren más casos? Sí, o sea, lo que pasa es que la verdad que esto ha sido algo que ha ido creciendo en el tiempo, en forma exponencial. Yo les diría que hace 20 años atrás las vasectomías que nosotros hacíamos eran escasas al año, un par, no más de eso. Y con el paso del año ha ido aumentando, pero estos últimos 2 o 3 años efectivamente es una cuestión increíble, un boom. Probablemente, como dices tú, sí, todavía falta información. A nosotros se nos siente un paciente en la consulta y todavía con algunos temores de que va a quedar con algún problema de disfunción eréctil o con alguna secuela a largo plazo. Y en el fondo un poco la conversación de nosotros con ellos es explicarles que no, que efectivamente este es un procedimiento que no produce ningún tipo de secuela. Es un procedimiento bastante sencillo, ambulatorio, y en ese sentido la gracia que tiene justamente, como les decía, es que su recuperación es muy buena. Doctor, estamos viendo la gráfica, ¿podríamos explicar un poquito cómo funciona? Porque ahí es súper clarita la gráfica. Perfecto. Que estábamos usando de apoyo, pero también que nos cuente un poquito cómo se realiza, porque usted dice que es ambulatorio, es muy cortita esta operación. Perfecto, yo les cuento. El paciente llega a la clínica, en general los pacientes nosotros les pedimos que se hagan antes de la cirugía algunos exámenes preoperatorios sencillos, electrocardiograma, exámenes de sangre comunes y corrientes. El paciente llega 2 horas antes de la operación, tiene que llegar con una ayuna de 6 horas. El paciente llega al pabellón y la operación como se hace hoy en día, no en todas partes igual, pero en la gran mayoría de los centros, es que el paciente recibe una sedación. La sedación es una droga que duerme al paciente, pero no es una anestesia, claro. Perfecto. Es una droga de acción corta, pero que lo duerme. Es parecido a lo que se usa en una endoscopía, por ejemplo, en una colonoscopía. La gracia es que la recuperación de la sedación es muy rápida. El efecto dura 30 minutos, a las 2 horas el paciente está despierto y se puede ir caminando para la casa. ¿Ya? Además de la sedación, usamos anestesia local, que es una anestesia que se usa directo en el escroto. Es una anestesia que es similar a la que usan los dentistas, que tiene un efecto
de un par de horas de duración y un rápido efecto de inicio. Entonces, la anestesia local nosotros la aplicamos en el escroto, por ahí nosotros cortamos, nos metemos y vamos a buscar los conductos deferentes. Como se ve ahí en el dibujo, los conductos deferentes son dos, derecho a izquierdo. Los conductos deferentes transportan los espermios desde los testículos, epidídimos, y estos espermios son transportados por los conductos hacia la próstata y las vesículas seminales. ¿Y eso se cauteriza? Nosotros lo que hacemos ahí, cortamos, como se ve ahí, se saca un trozo habitualmente de entre 5 milímetros a 1 centímetro, se cauterizan los cabos y habitualmente los amarramos, le damos un nudo en el fondo. Doctor, ¿no pasa lo mismo con las trompas, que de repente hay mujeres que como que se le vuelven a...? Entonces, claro, eso es una de las situaciones que puede pasar en el fondo. En general, esta cirugía, cuando se saca el trozo de conducto, el éxito de esta operación es cercano a un 100%. No es un 100%. En medicina no es una ciencia exacta, no son como las matemáticas que 2 más 2 son 4, a veces en medicina 2 más 2 son 5, ¿ya? O 3. Entonces, lo que hace, nosotros cortamos ese segmento y en el fondo la vasectomía es un impedimento mecánico a que los espermios salgan de los testículos. ¿Qué pasa con estos espermios? Perdón. ¿Qué pasa con estos espermios? Estos espermios quedan en los testículos, los espermios viven 3 meses aproximadamente y al cabo de esos 3 meses estos espermios que no pueden salir mueren y el propio cuerpo va absorbiendo las sustancias que se producen a través del sistema venoso, sobre todo, todas las sustancias que se desechó estos espermios se va por el torrente sanguíneo, ¿ya? Ahora, esta operación no tiene un funcionamiento inmediato, o sea, el paciente se opera, pero como ya hay espermios que pasaron este corte, que están en el sector de las vesículas seminales, de la próstata y en los mismos conductos, estos espermios, como viven 3 meses, durante 3 meses las personas todavía van a seguir eyaculando semen con espermios. Entonces, durante 3 meses los pacientes siguen fértiles. Eso es súper importante decirlo. Sí. Durante 3 meses hay que mantener algún método anticonceptivo, el que estén usando, el que les sea más cómodo. A los 3 meses hay que hacer un examen que se llama un espermiograma para asegurarse que definitivamente la persona ya es infértil. El espermiograma, en el fondo, es una toma de muestra en que el paciente va a la clínica, se tiene que masturbar y en un frasquito se echa el líquido eyaculado y se analiza. Súper sencillo, ¿ya? Si a los 3 meses en ese espermiograma sale que no hay espermios, se considera que la operación funcionó, que la persona es infértil y lo más probable es que no vuelva a tener fertilidad. O sea, que esto se recanalice después de 3 meses es muy raro, no debiera pasar. Lo que puede pasar que esto, como me mencionas tú, que a veces las mujeres se recanaliza, puede pasar, pero antes de los 3 meses. Ya. Eso sí que eso se comprueba con la muestra de los espermios. Por eso hay que tomar esa muestra, claro. ¿Y ahora, es reversible, como preguntaba? Sí, la pregunta es la reversibilidad. Para hacer la reversibilidad, aquí hay un tema de una cierta publicidad un poco medio ambigua que se produce, de que se promociona la vasectomía reversible. No sé si lo han visto en algunas partes, sale. La verdad que la vasectomía como concepto es irreversible, porque esta operación es para siempre. Si uno por A, B o C motivo se arrepiente y quiere de nuevo tener la posibilidad de fertilidad, hay que hacer una nueva operación, en que en esta operación estos conductos que están separados, mediante microcirugía, se vuelven a unir los conductos y el éxito de esta operación, en el fondo se permeabiliza de nuevo el conducto y el éxito de esta operación, si se hace antes de 10 años, es entre un 80 y un 90% de éxito. Y al cabo de los 10 años ya el éxito empieza a bajar, ¿ya? Eso está estudiado. Ahora, ¿qué pasa con ese 10 a 20% de pacientes? O sea, de partida la gente que se hace la reversión es muy poco, es un porcentaje muy poco. De este porcentaje, solamente un porcentaje menor no va a poder tener éxito en esta vasostomía, que se llama. Y ahí eventualmente lo que uno puede hacer es una fertilización in vitro, en el fondo, que se toman muestras de espermio en forma quirúrgica y se hace fertilización asistida a los ovocitos femeninos. Doctor, y que eso tiene un éxito bastante alto. Nosotras estábamos hablando, doctor, antes de que se sentara acá en la mesa, sobre estos efectos secundarios que también tienen que nosotras las mujeres tomemos hormonas de manera constante. Tomando en cuenta este procedimiento, ¿hay algún efecto secundario que puedan tener los hombres que lo realizan? La vasectomía, del punto de vista de la parte sexual del hombre, no altera el apetito sexual, no altera las erecciones, no altera el orgasmo. ¿Ya? O sea, no hay ninguna alteración. Lo único que produce la vasectomía es que cuando el hombre eyacula líquido seminal, que el líquido seminal lo produce la próstata y las vesículas seminales, pero sin espermios.
Y este líquido seminal sin espermio es aproximadamente un 90 o un 95% del volumen normal. O sea, en la práctica, la disminución de la eyaculación en volumen prácticamente no se nota, esa es la verdad. No hay ningún cambio en ese sentido. ¿Y se pierde la libido? Perdón. ¿Hace cuántos años se practica esta cirugía? Como les decía, yo soy urólogo hace 20 años más o menos y en esa época era muy excepcional, un par de pacientes al año que se hacían. Antes también siempre se ha hecho, pero muy excepcionalmente. Pero o sea, muy no innovadores. es algo de Lo que voy, en el fondo. hay bastantes años de respaldo para saber que no tiene efectos secundarios. Claro, no, que es una absolutamente. operación sencilla y que podrían varios hombres optar por ella. Claro, lo que pasa es que lo que tú me preguntas, la libido no se altera porque la libido, que está dada por la testosterona, es la hormona masculina. Ajá. Esta hormona la producen principalmente los testículos y esta hormona sale a través de la sangre al organismo. No por a el través conducto. del conducto. No, si en el fondo el conducto de frente al fondo es solamente una cañería. Nosotros, ¿qué hacemos? Cortamos la cañería. Nada más que eso. Perfecto, súper claro. Ahora, Como terminando... cuando te cortan el agua, una cosa así. Vamos. ¿Muy ordinaria? ¿Me desubiqué? ¿Me desubiqué? Bueno. Bueno, como les comentaba, terminemos con el tema. El paciente está en pabellón, se hace la operación dura 20-25 minutos. ¿Ya? A las 2 horas del paciente se va para la casa, se va caminando. Idealmente les recomendamos que no manejen ese primer día porque la anestesia, esta sedación, enlentece un poco los reflejos, entonces les recomendamos irse a su casa. Pero al día siguiente el paciente puede manejar, puede caminar, puede salir a trabajar, puede tomar el Transantiago, andar en metro. O sea, en ese sentido al día siguiente se puede hacer una vida prácticamente normal. Pero, recomendaciones, la primera semana no hacer actividad física ni actividad sexual. Porque un golpe, un apretón en la Todos los zona, cámaras están indignados. un golpe, un golpe, algún tema podría producir algún tipo de hematoma, algún tipo de contusión. Pero ya a la semana de la operación se puede hacer una vida prácticamente normal. ¿Ya? ¿Y por qué pasa Oiga, el le mismo digo día una es cosa. riesgoso? Perdón, doctor, ¿le puedo decir Porque una puede haber un golpe. En esta operación se hace una pequeña incisión de 1 centímetro, claro. se ponen algunos puntos. Y ahí viene otro tema con una publicidad también un poco ambigua que también circula, que es la vasectomía sin bisturí. La verdad que la vasectomía sin bisturí es igual que la vasectomía con bisturí, no tiene ninguna diferencia. O sea, es imposible hacer un corte en un tejido sin hacer una incisión en el cuerpo. Aunque sea un hoyito. Claro. Lo que pasa es que la vasectomía sin bisturí es una pinza especial que abre la piel, pero con el bisturí uno hace lo mismo en el fondo. Finalmente, la verdad que la técnica quirúrgica de la vasectomía es exactamente la misma y todos los urólogos hacemos prácticamente igual. Doctor, yo sé que esto no es de su expertise, pero hemos estado hablando un poco de la parte cultural, no sé, toda esta mitología de que si la vasectomía afecta o no afecta la capacidad sexual de un hombre, etcétera. ¿Le pasa que hay quizás pacientes que no hacen este periodo de descanso precisamente para probar si sigue funcionando todo correctamente o no? Sí, o sea, lo que pasa es que el periodo de descanso propiamente tal sin actividad sexual es 1 semana. Después de eso vienen 3 meses Claro, que con uno tiene que protección, mantener método sí. anticonceptivo. ¿Ya? La verdad que me ha tocado de todo, yo creo que a todos nos ha tocado de todo, pacientes que a veces no se aguantan la semana o pacientes que a los 2 meses ya empiezan a tener relaciones sin método anticonceptivo y ahí uno corre el riesgo en el fondo, o sea, puede que no pase nada, pero existe la posibilidad, recordemos que cuando un hombre eyacula 100 millones de espermios aproximadamente y basta solamente 1 para fecundar, entonces, claro, al mes van a haber menos espermios, a los 2 meses menos, pero a los 3 ya nos podemos asegurar que no quedan espermios circulares. Doctor, ¿y esta cirugía está cubierta por los sistemas de salud Sí. privado y público? La vasectomía está cubierta, todas las ISAPRES cubren la vasectomía en general es una cirugía comparada con otras cirugías bastante económica, porque justamente por lo que les comentaba, que es ambulatoria, ocupa una cama de la clínica 4 o 5 horas en total, ocupa poco insumo, entonces es bastante económica. Y ahora el año pasado FONASA sacó la vasectomía PAD. La ventaja del sistema del PAD, que es lo que significa pago asociado a diagnóstico, que el paciente que es FONASA paga un monto establecido. Y ese monto hoy en día está como en 370.000 pesos. O sea, el paciente 351,400. Eso mismo. El paciente no tiene paga más no que tiene eso. variables en El paciente sabe que ¿Cuánto va cuando a se pagar? compra el bono, porque el paciente va a FONASA, compra un bono, con eso llega a la clínica, sabe que va a pagar eso. No paga ni un peso más ni un peso menos, independiente del evento que pase. Y los ¿ya? anticonceptivos están cada día más caros, así que yo creo que Claro, sale más es bastante conveniente económico. incluso. Hablando de Exacto. anticonceptivos, ¿Ya? hubieron unas pastillas que salieron para hombres en un momento. Sí. ¿Qué pasó con eso? Sí, ¿Funciona, no eso funciona? hay como harto revuelo ahora. Hace un par de días se publicó, efectivamente. Existen unas pastillas que están saliendo en Estados Unidos. ¿Y a los 30 minutos? La está desarrollando la Universidad de Cornell, que se llama. Y ¿en qué consiste? Este es un medicamento oral que se toma. A los 30 minutos
¿qué es lo que produce? Activa, es una proteína que se une a una enzima que se llama adenilciclasa soluble y la inhibe. ¿Y qué es lo que hace? Hace que el espermio esté inmóvil, pierde su motilidad. Para que un espermio fecunde tiene que ser móvil. Claro. ¿Ya? Y eso a los 30 minutos empieza a hacer efecto. O sea, el efecto así como no se mueven, quedan inmóviles, exactamente. Y inmóviles un espermio no fecundo. Este efecto dura a las 2 horas, tiene 100% efectividad, a las 3 horas 90% y va disminuyendo el efecto hasta las 24 horas. La gracia de este producto es que a las 24 horas el espermio recupera su motilidad y la recupera absolutamente como antes, en el fondo. O sea, no es que el espermio se muera, ni que pase nada, no es que la persona vaya a quedar infértil o no. Ahora, inmóvil, doctor, cuando sale el espermio, esto es una pregunta de ignorancia total, si está inmóvil, ¿no llega a estar dentro de la mujer? No llega al óvulo. Claro, el espermio, cuando salen los espermios, que son 5 a 10% del volumen, el resto del volumen, como les decía, es el líquido seminal. Ajá. Y este líquido seminal tiene proteínas, tiene sustancias que alimentan a los espermios. Y una de estas proteínas, que es la adenilato ciclasa soluble, es la que activa la motilidad. O sea, cuando el espermio se une con esta sustancia, en el semen, el espermio empieza a funcionar, por decirlo así. Antes el espermio no se mueve, está tranquilo. Y ahí empieza a funcionar. Ahora, a las 24 horas, la persona tomó el medicamento, a las 24 horas, la persona no en realidad, a las 24 horas, este medicamento deja de funcionar. ¿Ya? Por eso ha causado tanto revuelo esta nueva droga. Ahora, ojo, porque esto solamente ha sido probado en ratones. Solamente en ratones, in vitro e in vivo. Eso es lo que se publicó. Sí. ¿Ya? ¿Y efectos secundarios? Hasta el momento ninguno, en ratones estamos hablando, no sabemos nada más de eso. La fase siguiente que viene es que van a hacer este mismo experimento ahora, pero en conejos, ¿ya? In vitro y en ratones. Ya lo habrían probado in vitro en espermios humanos, en el fondo, pero solamente in vitro, o sea, toman muestras de semen y le aplican este producto, esta proteína, ¿ya? Se estima que porque esto se salió publicado hace pocos días, en el fondo, se estima que los resultados de ir etapa a etapa, eventualmente hay que esperar al menos 6 a 8 años para que esto pudiera estar en el mercado. Que lo pueda tomar el ser humano. Claro, para que tenga un cierto nivel de seguridad en el fondo y de que no se corra ningún riesgo. Antes de eso es muy difícil. Antes de eso, vasectomía. La gracia de eso, sí, claro. Ahora, la gracia de este producto es que es un producto no hormonal, aparentemente no produce reacciones adversas, es rápido de efecto, media hora, y además que a las 24 horas deja de hacer efecto. O sea, en ese sentido sería un muy buen método anticonceptivo. Doctor, ¿y hay algún tipo de contraindicación para hacerse una vasectomía? ¿Alguien que no pueda postular al procedimiento? A ver, ¿qué contraindicaciones podría haber? Primero que nada, un paciente menor de 18 años. La verdad que eso para nosotros es requisito. O sea, tiene que ser un adulto, una persona que tome... Cuando una persona se hace un procedimiento, tiene que firmar un consentimiento informado, saber qué tipo de procedimiento se va a hacer, y a los 18 años en Chile es mayor de edad. Pero a los hombres se les cuestiona tanto a temprana edad cuando se van a hacer la vasectomía, porque en el caso de las mujeres hemos sabido de muchos casos que cuando van a ligarse las trompas les preguntan, ¿pero tú has tenido hijos? Sí, bueno, esa experiencia. Efectivamente, a las mujeres, no sé ahora, pero hace unos años les exigían tener más de 3 hijos, sobre 35 años, había varios requisitos. La verdad que hoy en día el hombre teniendo más de 18 años puede votar, puede manejar, puede consumir alcohol legalmente. O sea, en ese sentido es una persona que está capacitada para resolver sobre su anticoncepción. Ahora, hay algunos colegas que a veces son un poco más reacios y deciden no operar a jóvenes o sin hijos. Depende, pero en el fondo, desde el punto de vista estrictamente legal, a los 18 años nosotros podemos operar. Esa sería como una contraindicación. La otra contraindicación o cuidado que uno podría tener sería el caso de un paciente que tuviera algún problema médico, que no hiciera posible una operación. Esto, insisto, una operación con anestesia local y con sedaciones es muy bajo riesgo en el fondo. Zona... No, más que nada, por ejemplo, estoy pensando en un paciente que esté que tenga alguna enfermedad en que, por ejemplo, tenga lo que se llama una trombofilia, o sea, que tenga un sangrado excesivo, que hubiera que hacer algún tipo de procedimiento para revertir eso, pero en realidad contraindicaciones no tiene. Con diabetes, pacientes con hipertensión, se pueden operar sin Ahora problema. Recordemos que además la gente que se opera en general son hombres de 25 a 50 años, son gente en general sana, que no tiene mayores patologías. Así que contraindicaciones... Pero si tuviera diabetes, hipertensión, que son las que tenemos más comúnmente... En general no son contraindicaciones. No, tenemos comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, no sé si los podemos ver.
A ver, ahí tenemos uno. Dice, mi marido se operó el año pasado en agosto y gracias a Dios se operó, ya que se descubrió además un pequeño tumor en su testículo. Él lo hizo para que yo dejara de tomar pastillas. Saludos, las adoro. Ahí la corresponsabilidad, doctora. Exactamente, ¿ven? Eso es lo que está pasando justamente hoy en día. Ahora, esto fue un hallazgo en el fondo. O sea, claro. Probablemente al examinarlo, el colega que lo examinó le tocó que tenía un pequeño tumorcito. No, yo creo que está bueno concientizar porque muchos hombres de verdad dicen, no, ¿y por qué me tengo que hacer yo? ¿Y por qué no tomas pastillas? ¿Y por qué no? Porque finalmente, como decía Coté, nosotras nos ponemos las hormonas. Conocí a una persona hace poco tiempo, una mujer, que ya tenía hijos y fue a que le ligaran las trompas y el médico le dijo, no, porque eres muy joven todavía. Ella ya tenía 2 hijos y quedó embarazada a los 2 meses y se quiere matar porque no quería tener más hijos. Entonces es como, creo que hay que concientizar para ambos lados también. Sí, exactamente. Bueno, eso es un poco la gracia que tiene esto, que es algo que siempre se conversa en el fondo, es irreversible, entonces, salvo que se opere, pero en general es muy segura en ese sentido. Entonces la persona una vez que se opera ya se tiene que desligar de eso, no se olvida. Ahora, ojo, que nosotros siempre también le insistimos mucho a los pacientes, esto es un método anticonceptivo, esto no es como un condón que previene las infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Bueno, no se trata tampoco doctor, de que si uno se opera, que puede tener relaciones, no, porque igual la posibilidad de infecciones de transmisión sexual, eso va a existir. Ese es el desde, o sea, para no infectarse se usa condón. Exactamente. Finalmente, y el resto tiene que ver Hoy en día la OMS solamente acepta 2 métodos anticonceptivos masculinos, la vasectomía y el condón. Son los únicos métodos validados por la OMS. Hace algunos años también hubo un poco de revuelo en las noticias por unas inyecciones de hormonas que se usaban, pero la verdad que no funcionaron. Acá en Chile hubo un grupo que trabajó con ese estudio clínico durante varios años y finalmente se desecharon y no funcionaron, ¿ya? Porque eran hormonas y al final eran peor las reacciones adversas que los beneficios que producían. Un poco lo llamativo de este estudio es que justamente es un método no hormonal y que aparentemente no produciría ningún tipo de secuelas. Entonces es un poco lo importante de esto. Doctor, y ahí, ¿cuáles son las características más comunes de los hombres que llegan a su consulta precisamente preguntando por esta operación? Porque usted decía ya, gente que es sana, más o menos entre los 25 y los 50, pero es gente que en general tiene pareja, le pasa que llega harto soltero, que quizás definitivamente, bueno, aparte de esto que nos contaba de aquellas personas que no quieren traer hijos al mundo, pero ¿cuál es la mayoría? La mayoría son hombres de entre 35 y 50 años, la gran mayoría con 2 o 3 hijos. Esa es como la gran mayoría. Ya. Hay un grupo importante también, bueno, hay de todo. ¿Llegan con la señora o llegan solo para callados? Yo te diría que un 30% llega con la señora, 30, 40%. Ah, pero sí, no es tanto bastante frecuente. Y otro porcentaje llega solo, pero llega y se siente y dice, me mandó mi señora. Ah, es un porcentaje no menor. Doctor, llama la atención vamos a salirnos un pelito del tema, pero esta especie de, llamémoslo, discriminación en términos de que a la mujer sí se le puede objetar si quiere no ser fértil y al hombre no tanto. ¿Por qué cree que pasa eso? La verdad que yo desconozco los criterios que tienen los ginecólogos para decidir a quién hacerle una ligadura de trompa o no. Lo desconozco. Lo que yo les puedo decir es que nosotros los urólogos exigimos mayor de 18 años, pero hay colegas que a veces tienen algunos reparos. De hecho, acá en Santiago hay algunos centros de salud donde no se hace vasectomía por una situación, por un tema religioso. Claro, valórico. Valórico, religioso. Pero entonces eso también hay que saberlo. O sea, hay gente que no hace vasectomía, definitivamente. Pero una persona puede exigir legalmente una cirugía si se la niega A mí me ha tocado algunos pacientes que han ido a estos centros de salud donde no se hacen vasectomía, que tienen plan cerrado en el centro y finalmente la ISAPRE los tiene que derivar a alguna clínica donde sí se haga la operación. Claro, porque el paciente a veces cuando se meten a un seguro de salud no saben que hay, como todo siempre hay letras chicas. Oiga, doctor Hidalgo, muy clarificador conversar con usted. Muchas gracias. Le vamos a volver a invitar porque es muy bueno el doctor Hidalgo, ¿no? Muchas gracias por la invitación, así que no, encantado. Muchas gracias. Que la vaya muy bien. Gracias, que estén bien. Después deberíamos hablar de otros, como tanta mitología que hay, doctor, perdone, con el tema de la revisión de la próstata. Usted que es urólogo, la otra vez lo hablábamos acá. Hay mucha mitología, los hombres tienen como un montón de pajaritos. Que hay muchos temas que son tabú en el fondo de la sexualidad masculina, femenina también, pero en el fondo
Hay cosas que entre los hombres a veces no se hablan por ciertos temores, o que se hablan pero sin saber o con prejuicio de situaciones que le contó el vecino de la tía del amigo. Entonces también hay mucho de eso que a veces no queda muy Lo vamos a claro. dejar comprometido entonces, porque hoy se habla. Gracias, doctor. Muchas gracias. Listo, Y gracias. ahora nos vamos a ir directo a Nico, que está conectado ya mismo. Nico, estás con una invitada muy especial, ¿verdad? Exactamente, Yamila, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todas? Buenas tardes. Porque tenemos un tema bastante interesante para comentar, para destacar, que se trata de una iniciativa que está tomando el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Porque muchas veces, después de que se controlan las emergencias, como los incendios en el sur de nuestro país, uno tiende a olvidarse un poco, a pensar que la gente, los damnificados, ya tienen todo solucionado. Y eso no es así. Por eso mismo, hoy día el Ministerio de la Mujer está tomando una iniciativa bastante importante y por eso estamos con la ministra Antonia Orellana. Gracias por estar con nosotros, ministra. Hola, buenas tardes. Ministra, cuéntanos en qué consiste esta iniciativa que están tomando con respecto a las damnificadas, particularmente del sur de Chile. Así es, bueno, apenas tuvimos la magnitud de los incendios y la cantidad de albergadas que había, nos hicimos cargo de una recomendación y un aprendizaje que quedó sobre todo después del terremoto del 2010. ¿Cuál es ese? Que muchas veces cosas muy básicas, por básicas que son, se pasan desapercibidas, se olvidan. Y una de esas es el acceso a elementos de higiene menstrual. Más en simple, sobre todo la más común, las toallitas higiénicas. Y es por eso que el 6 de febrero le solicitamos a ONU Mujeres, la Agencia para las Mujeres de la ONU, que nos hiciera una donación. Felizmente ellas aceptaron y hoy día lanzamos el kit de emergencia menstrual, que es para 2.500 mujeres y personas que menstruen afectadas en las 3 regiones que tienen viviendas destruidas. Este es un kit que está pensado para 2 meses, es decir, van a ser 2 entregas y por lo tanto son 5.000 kits y vienen con lo básico de la higiene y el manejo menstrual, es decir, toallitas de noche, también toallitas de día y porque sabemos que hay muchas que siguen en albergues y ahí las cosas se complican también, un pack de toallitas húmedas para poder facilitar la higiene. Hoy día hemos visto muchas reacciones en redes sociales, muchas mujeres felicitándole y también algunos diciendo como de las cosas que se preocupan. ¿Ministra? Yo quiero decir que cuando no se da esto... ¿Cómo está? Buenas tardes, habla con la Elena. Sí, porque sabe que Hola. se me viene al tiro a la mente conversaciones que yo había tenido incluso con la actual subsecretaria Pizarro, respecto a que siempre había una falta de visión o de preocupación por este tipo de cosas fundamentales cuando uno ha sido damnificado. Lo hemos visto en un montón de catástrofes que lamentablemente hemos tenido y yo creo que es primera vez que se habilita un kit así, ¿no? No tendría detalle, pero es una de las cosas que se notó y están los informes que quedaron cuando se evaluó cómo respondió el Estado después del terremoto. ¿Por qué? Porque cuando no están los elementos de higiene menstrual, ¿qué hacemos las mujeres? Nos movemos menos y eso hace que dejemos de hacer ciertas cosas, ciertos trámites que son necesarios porque no vamos a tener un baño cerca. Por ejemplo, si hay que sacar todos los documentos de nuevo, voy a atrasarlo ese trámite porque no tengo toallita. Todo indigno. O voy a ocupar más tiempo del debido una toallita. Eso abre la puerta para infecciones. Y las infecciones que pueden ser bastante peligrosas, como las infecciones urinarias que pueden llegar a una pielonefritis. Así es. ¿Cierto? Entonces, esto es una dimensión de la salud también de la que nos estamos preocupando, que como decía, no por básica deja de ser menos necesaria. Bueno, ministra, excelente iniciativa. Realmente se agradecen estos cuidados especiales, esta sensibilidad hacia necesidades específicas, en este caso de las mujeres, y que ya lo han pasado suficientemente mal para además tener problemas no resueltos en términos de higiene, en términos de salud y en términos de su vida social. Sí, yo ahí quiero aprovechar de llamar a quienes estén haciendo donaciones, que las donaciones siempre son de ropa, a que puedan pensar también en que las mujeres perdieron su ropa interior, que es también un aspecto bastante sensible en cuanto a la posibilidad de poder salir. La mayoría de las mujeres, hoy algunas más jóvenes no, pero la mayoría de las mujeres no saldría a hacer un trámite o no saldría del albergue de su casa sin sostén, y hay algunas que los perdieron todos. Y lo mismo respecto a la ropa interior, los calzones. Entonces un llamado también a donar ese tipo de ropa que
como no se reutiliza, suele donarse menos, porque se suele usar ropa usada. Se suele donar de ese tipo, pero queremos hacer un llamado también a pensar en eso, porque hay muchas mujeres que perdieron todo, y eso incluye también la ropa interior. Ministra, le queremos agradecer por la conversación y nosotros queríamos destacar esta buena iniciativa de parte del Ministerio de la Mujer, chicas. Me parece maravilloso. Gracias, Nico. Gracias a la ministra también. Sí, y también aclarar que cuando uno dona ropa interior, que lo ideal sea nueva la ropa. O sea, ¿no? que Porque sea nueva, no lo ideal, que sea nueva. Bueno, sí. Pero bueno, derechamente, pero porque finalmente es un tema de dignidad también, ¿no? Además. Es que ¿usted se pondría un calzón usado por otra persona? Bueno, esa es la pregunta. Capaz, pero no, claro, no es la habitualidad. Entonces uno tiene no. que donar lo que uno realmente usaría también. Exactamente, y ahora nos vamos a ir a otro tema que incluye tanto a hombres como mujeres también. Y esto tiene que ver con la tercera edad, porque llegar a la tercera edad solos muchas veces se hace difícil, porque no tienes con quién hablar, porque si vives solo y tienes un accidente nadie se entera, porque debe ser muy triste que de repente nadie te llame por teléfono para un simple ¿cómo estás? Y es un tema que queremos abordar porque sabemos que tenemos todos los públicos aquí en Hoy Se Habla y según un estudio del Observatorio del Envejecimiento de la Universidad Católica dice que 459.656 personas mayores de 60 años viven solos y es por eso hoy que tenemos invitada a Carolina Tanco, médica especialista geriatra, en la Clínica de Las Condes. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Doctora. Buenas tardes, encantada. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y preguntarte de primeras, ¿por qué crees que cada vez hay más adultos mayores que viven solos? Bueno, porque primero estamos envejeciendo. Nunca la población mundial fue, en el fondo, tan exitosa en términos de envejecimiento y de cantidad de seres humanos. Y esto, en el fondo, es un desafío de como sociedad. Entendemos que la persona mayor tiene que cumplir un rol. Todavía estamos anquilosados en esto que la persona mayor pasó de moda, ¿cierto? O que la persona mayor es mejor que esté en su casa, tranquilita, o es mejor que no cumpla roles activos como, por ejemplo, trabajar si es que lo desea, o mejor no, le voy a quitar la carga de que administre las finanzas. Y en realidad lo que se necesita hoy día es un cambio de conciencia, porque vamos a vivir en un país tremendamente envejecido. Piensen que para el 2050 Chile va a tener más o menos un 30% de personas mayores, lo que es un número gigantesco. Entonces tenemos que prepararnos y movilizarnos, pero también en torno a lo positivo y sacarnos estos ajeísmos, que es como esta, de alguna manera, viejismo, ¿sí? Tú lo dijiste súper bien, en español. Lo tratamos una vez acá en el programa, de Y hecho. Carolina, ¿qué es lo que pasa? Sí. Porque estabas contándonos también sobre esto de la infantilización también que se hace, porque Sí. uno comúnmente ve a alguien de la tercera edad y que está muy avanzada y dice, ah, el abuelito, la abuelita, y también reduce ciertas cargas o cosas que quizás antes eran más capaces de hacer o que en este momento también son capaces de hacer, pero quienes los rodean tratan de quitarle esa responsabilidad. ¿Cuáles son los efectos psicológicos que pueden tener ese tipo de acciones? O sea, bueno, el lenguaje construye realidad, lo sabemos, ¿cierto? Y por eso estamos avanzando en tantos temas de género, en temas que son importantes como para avanzar como sociedad. Y también si uno dice el abuelito, el viejito o no se preocupe, tatita, porque son términos comunes y que en realidad muchas veces están metidos en nuestra cultura y que no tienen afán peyorativo, porque se usaron históricamente, pero para demostrar cariño. El término debe ser hacia una persona mayor, porque además nosotros suscribimos el Tratado de los Derechos de las Personas Mayores y ellos tienen derechos de, en el fondo, autodefinirse como cualquiera de nosotros. Definir dónde van a vivir, definir cómo quieren morir, esto es algo súper importante, cómo quieren administrar sus finanzas. ¿Y qué problema trae cuando los infantilizamos? Bueno, están menos integrados a la sociedad. Entonces nadie le va a dar trabajo a una persona que se considera menos responsable, ¿cierto? O con menos propósito vital. Y esto no cambia con el envejecimiento. Todo lo contrario, está demostrado que las personas mayores aman más su trabajo y no quieren dejar de trabajar. ¿A qué edad se determina una persona mayor? Según la OMS, 60 años. Y aquí en Chile, joven, pero por eso nosotros decimos que no existe
la persona mayor, existen los mayores y somos tan diversos como los niños, como los adultos en edades medias. Como los adolescentes. Como los adolescentes. Somos personas, somos individuos y entonces el desafío es diferente para cada persona mayor. Bueno, aquí en Chile, el Servicio de Salud y todo, tenemos el acuerdo de 65 años. Y tiene que ver con las estrategias de salud pública y cómo nos administramos en términos económicos y cómo nos organizamos como sociedad, digamos. Y cuando de alguna forma se dejan de lado a los adultos mayores por el trato, por invisibilizarlos, etcétera. Y ellos están solos, viviendo solos, enfrentando la vida solos, con los temores que eso implica, pero también sin una vida social. ¿Cómo los afecta psicológicamente? ¿Cómo los afecta en la salud física? Sí. Bueno, Margot, tú en un punto clave que se vivió súper fuerte en la pandemia. ¿Se acuerdan que partimos con el aislamiento que primero era social? Porque así se dijo y después quedó como en físico. Bueno, la cosa es que el mensaje fue: mantengamos la distancia física, pero mantengámonos en contacto. Porque en realidad la soledad es mala consejera y precipita mucho en las personas mayores depresiones que después nos pueden llevar a un deterioro cognitivo, que es cuando empieza a haber menos memoria, cuando empieza a haber confusiones en cosas de la vida diaria, o en realidad bajo interés, por ejemplo, por salir, por seguir siendo autovalente, incluso por ver a la misma familia. Las depresiones pueden ser tan profundas en las personas mayores, y esto la psiquiatría lo sabe, al igual que la geriatría y la neurología, que hasta puede simular una demencia. Wow. Que es cuando las personas... ¿En serio? ¿Una depresión puede simular una demencia? Cuando son muy profundas, sí. Wow. Porque en realidad las personas empiezan a tener incluso síntomas que se llaman psicóticos y que esto significa que pueden escuchar voces y cosas así y en realidad son depresiones no tratadas. Además, recordemos que la generación actual de personas mayores, muy mayores, mayores de 80 años, muchas veces han tenido historias de vidas tremendamente fuertes. Sí, es verdad. Emigraron, vivieron niñez fuerte y todo eso. Hitos políticos súper fuertes. Hitos fuertes. Y eso de alguna manera deja en el cerebro una marca que después se reactiva frente a soledades o a otros problemas de salud, incluso, digamos, físicos. Carolina, en Estados Unidos y en España se están usando unos dispositivos y unos robots para acompañar a los adultos mayores. ¿Qué piensas de esa iniciativa? A mí me parece que las iniciativas innovadoras siempre... digamos, ayudan, pero creo que tienen que pasar generaciones para que sean una compañía real, del punto de vista como neurocognitivo. Pensemos que el cerebro, y esto yo siempre le digo a mis pacientes, no solamente es el órgano que piensa, es el órgano que siente también, es el órgano que nos estructura. Y uno para sentir compañía tiene que sentir una empatía por eso. Los mayores actualmente no crecieron con robots. No. Ni nosotros tampoco. Ni con tecnología, ninguno de nosotros. Ni nosotros. Yo el día de mañana, si voy a un hogar y me atiende un robot, no voy a sentir que es mi hijo. Exacto. Claro. Es muy Lo frío dudo. también. Yo creo que ustedes tampoco. Entonces, bueno, pienso que sí van a venir generaciones que van a integrar esto y van a entender realmente una compañía o una asistencia. Pero por ahora estamos avanzando en un camino lento que tiene que construirse también. Ahora, Carolina, ¿qué es lo que pasa con quienes rodean a los adultos mayores? ¿Qué podemos hacer como para poder integrarlos, ¿cierto? ¿Qué consejos nos puedes dar en ese sentido? Bueno, lo importante es siempre respetarlos, incluirlos y respetar sus decisiones. O sea, por ejemplo, invitarlos a las actividades que hayan, digamos, familiares, por ejemplo, hablando desde un entorno familiar, pequeño, ¿cierto? Relación padre-hijo, etcétera. Y también en la medida de que, y quienes nos escuchan, tengan posibilidades de incorporar actividades laborales concretas, remuneradas, porque no estamos hablando de un favor. A personas mayores lo hagan. Hay iniciativas tremendamente lindas que se han hecho a andar. Hay una aplicación que se llama Service Senior, que es muy buena. Que es muy buena y que en realidad ellos están cumpliendo un trabajo y lo hacen muy bien, tan bien como una persona, digamos, de otras edades de la vida. Y en realidad tenemos que desmitificar esto. Entonces, incluirlo en todos los aspectos de la vida. Y también yo creo que en la medida de que veamos de alguna manera a veces discriminaciones,
sacar un poco la voz y decir, oye, eso no está bien. Esos cabros que andaban asaltando adultos mayores, yo creo que es como para funarlos así y castigarlos, como ojalá que la justicia se haga cargo. Doctora, una pregunta que tiene que ver con su especialidad, con la geriatría. Sí. Al parecer existe como una escasez de especialistas en geriatría y tiene toda la lógica del mundo en un sistema de salud donde uno conoce lo que es la pediatría, ¿no es cierto? Claro. Uno lleva a su hijo a un médico que probablemente está hasta, no sé, acompañándolo hasta como los 13 años al niño, entonces le conoce toda su ficha médica, su historial. Sí. Pero uno ve en nuestro sistema de salud, a diferencia de otros, en otros países, donde hay pocos geriatras y además existe como esto de que cada especialista le determina, no sé, un tratamiento especial y de repente eso afecta la salud de los adultos mayores. Sí. ¿Cómo lo ve usted, doctora? O sea, bueno, yo tomé este camino porque soy una enamorada del envejecimiento y es la forma efectivamente de administrar la salud para que se obtenga valga la redundancia, mejor salud o mejor calidad de vida. Porque las prestaciones médicas individuales no a veces logran un mejor estado de salud. Pueden lograr una mejor tratancia de la enfermedad. Claro. Pero somos más que enfermedad, somos más que órganos. Y esa es la visión de la geriatría. Somos sujetos que debemos estar funcionales y que debemos ser reconocidos como en el amplio sentido. Por ejemplo, yo puedo tener una enfermedad incluso terminal y autodeterminarme que quiero seguir trabajando. Y el rol del médico va a ser entonces quitarte el dolor para que tú sigas siendo funcional. Doctora, y eso es lo importante de la geriatría, la funcionalidad. Hay cierta como rechazo a decir, oye, voy a ir al geriatra, porque es como que inmediatamente yo mismo estoy diciendo que soy un adulto mayor o que soy una persona ya que envejeció, ¿o Me no? ha tocado de todo, eso? Pero cada vez menos. Ya. Y son buenas estas instancias también que se dan a conocer y que los geriatras no somos unas personas así chuñusquitas, tipo, no sé, el doctor Chapatín. O sea, que es una especialidad formal. Y los pacientes tampoco. Y tenemos toda una línea de prevenir envejecimiento, de envejecimiento activo. Tenemos, o sea, hay muchas aristas de cómo se hablan y en el fondo se tratan las personas mayores. Hay un proyecto muy bonito de la Universidad de Seattle en que se unió un grupo de adultos mayores con una guardería infantil que los visitaba una vez al día durante 5 días de la semana. Siempre tendemos a pensar de que los adultos mayores se acompañen con otros adultos mayores, pero qué importante es que se relacionen también con gente más joven y con niños. Me imagino que el resultado de eso debe ser precioso. Sí, bueno, esto se llama solidaridad transgeneracional. Y en realidad también, cuando hablamos de inclusión, esto es inclusión. En el fondo, hacer también, como siempre se hizo, digamos, en la cultura latina en general, incluir el abuelo con los nietos, ¿cierto? Hacerlos compartir. Y también en instancias más formales como estas, por ejemplo, que es increíble el intercambio que hay de aprendizajes, porque uno en la vida aprende y desaprende todo el tiempo. Uno se está construyendo y deconstruyendo. Entonces esto es algo muy importante y que las personas mayores sientan que en el fondo pueden seguir aprendiendo incluso de los niños y, bueno, viceversa, ¿cierto? Y también hace poco en el programa hablábamos de este tema y creo que, no sé si era Holanda, Noruega, no recuerdo, había unas cajas del supermercado especiales para adultos mayores que querían conversar. Los cajeros eran personas especiales, especialmente preparadas para eso. Y se me ocurre que podría ser una buena iniciativa en Chile también, ¿o no? Sí, ya que hay tantos adultos mayores solos que en una caja del supermercado sea para estas señoras que tienen tiempo y quieren conversar un rato. Sí, sí. Bueno, históricamente hubo siempre voluntariados. Pienso que por la pandemia y todo eso han bajado los voluntariados en general asociados a cualquier ítem, digamos, o sea, ONG, digamos, gente que le gusta hacer caridad y todo. Y muchos se dedicaban incluso a ir a conversar a la casa, de repente, de estos voluntariados. Sí. Ahora, si pudiese haber, digamos, proyectos que lo incluyeran y que a esa persona que va a saber empatizar más con un mayor, le dieran un plus, pienso que sería aún más genial porque es una forma de crear una palanca de cambio. Doctora, ¿por qué nos cuesta tanto ser como los norteamericanos, que uno va en Estados Unidos y uno ha tenido la posibilidad de ir y la verdad es que uno ve muchos adultos mayores trabajando en distintos ámbitos, ¿no?, del día a día? ¿Por qué nos cuesta tanto acá en Chile como que desechamos, ¿no?, de mayor de 60? Sí.
Pienso que todavía tenemos harto que aprender y que tenemos muy arraigados estos viejismos. Es verdad. Muy cultural. Es muy cultural, sí. Sí. Y doctora, recién mencionaste sobre el envejecimiento activo. ¿Nos puede contar más sobre eso? Bueno, es una línea que existe, bueno, digamos, a nivel mundial y que tiene que ver con esto de envejecer, digamos, en plenas facultades mentales, físicas y mantener obviamente todas las redes de contacto social, porque esto también es una arista muy importante para mantenernos vigentes. Entonces, la idea es empezar ya en edades medias de la vida a cuidarse, a hacer una vida, digamos, saludable. ¿Qué significa esto? Buena alimentación, ejercicios diarios, ¿cierto? Control de las patologías, también aprender cosas que te van a servir para tu envejecimiento, por ejemplo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, a veces dinámicas que tienen que ver con mantener la cognición. Por ejemplo, no sirve solamente estar haciendo lo de siempre para uno cognitivamente mantenerse saludable. Tiene que uno desafiarse. Por ejemplo, ya voy a aprender tal programa de computación. Se ha demostrado que las mayores les gusta aprender cosas nuevas. Idiomas también. Idiomas, les gusta aprender bailes, les gusta... Y en la medida que uno se va desafiando desde más joven, va adquiriendo esta costumbre de autodesafiarse, digamos. Caro, sí. Cuando hablamos del tema de ser compañía, también no es riesgoso porque yo me imagino que si acompaño a un adulto mayor a conversar con él a su casa, se deben crear lazos. ¿Y qué pasa si esa persona después no continúa? ¿Qué pasa con el adulto mayor ahí? Tú dices, cambia la persona que está yendo. Cambia la persona que está yendo o deja de ir, claro. Sí. También es doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo. ¿Puede ser la compañía temporal? No. Sabes que las personas mayores entienden muy bien lo que es estar próximos a perder a alguien o incluso estar próximos a no seguir acá. Y se vive en la vida a concho. Por eso muchas personas mayores, incluso unos reportajes preciosos de un par de amigas que en plena pandemia salían a caminar igual. Aunque decía, desafiando lo que se decía, aunque se decía, no, tienen que estar en el fondo con este aislamiento social y todos se juntaban igual. Unas señoras en Ñuñoa y salían a caminar igual. Doctora. Porque ellos se viven la vida y también nosotros como gente joven tenemos mucho que aprender de ellos. Yo creo que en ese sentido a la cultura en general occidental nos falta mirarlos más y quererlos más. Doctora, y en ese sentido, ¿qué ha visto usted post pandemia que ha sido como lo más grave para las personas mayores respecto a todas estas en el fondo, cuarentenas que tuvimos? Porque sabemos que la salud mental nos afectó a todos, en general a la población, pero los adultos mayores que... Sí, tú dices bien, o sea, la salud mental se deterioró mucho, la tasa de depresión se elevó muchísimo, sobre todo en las personas mayores, y a raíz de esto, también en personas mayores que ya venían con pequeños deterioros cognitivos, quiere decir estos pequeños olvidos y estas cosas que a veces pasan debajo del radar para la familia, se hicieron muy evidentes. En el fondo, ahondados, ¿por qué? Por la soledad, ahondados también porque muchas veces no tenían los medicamentos que necesitaban a tiempo. La falta de actividad. Igual pasó eso, la falta de actividad física. Pacientes y personas mayores que tuvieron hospitalizaciones y que quedaron tremendamente traumatizados también. Mencionaba recién todo lo que podríamos hacer antes de llegar a esta etapa de la vida para tener una buena vejez. En términos de salud en general, pero me imagino que las redes sociales, cultivar amistades, tener amigos, amigas, también es tremendamente importante cultivarlo desde siempre y sobre todo también un par de añitos antes de que puedan sufrir esta soledad. Sí, totalmente. Tiene que ver, perdón, más que la soledad, yo creo que es la falta de afecto, ¿no? Sí, sí. En realidad somos sujetos que estamos hechos para ser felices y necesitamos interrelacionarnos con otros. Entonces, en la medida que estamos solos, inevitablemente caemos en soledad, pero también tenemos menos input cognitivo, que se llama. Entonces, tendemos, en el fondo, a irnos para adentro y también hay más riesgo de deterioros cognitivos, porque no estamos hablando, no estamos viendo cosas nuevas, no estamos escuchando. Entonces, tenemos que tener el afecto, el cariño, y esto se llama amistad, se llama amor romántico, amor de pareja, vida sexual, por supuesto, amor filial,
se llama de tantas formas, pero finalmente es eso. Sí. Es un tremendo desafío. Es un tremendo Nos tenemos que preparar porque todos vamos caminando para allá. Todos vamos para allá. Cada vez más rápido. Sí. Pero yo creo que la actitud también, ¿no? Es como Sí. uno tome la vejez. Yo soy una convencida que es todo 100% actitud. Sí. Si uno tiene un espíritu positivo e intenta ser feliz con cosas simples como reírse en el día por un chiste o porque tu amiga viene y te da un abrazo, no sé, con cosas... Si uno valora esas cositas de la vida, creo que la vejez llega de mejor manera, ¿no? Y esto es súper importante porque cuando ya no esté tu actitud, algo te pasa. Y anda a tu médico. Es verdad. Importante. Cuando me dicen, doctora, es que no sé si mi mamá necesita un control ya, pero ¿está siendo feliz? No, algo está pasando. Claro. Algo está pasando. Es verdad, la felicidad no es estarse riendo todos los días, pero es sentir un estado de paz y de plenitud aceptable. Cuando esta vida ya es una miseria, eso no debe ocurrir a ninguna edad y tampoco en las personas mayores. Muchas gracias, Carolina, por venir a conversar con nosotros. Gracias a ustedes y bueno, hay millones de temas. Sí, Vamos a conversar conversa. de todas maneras. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más. Hoy se habla. Y porque viajar es lo más hermoso que hay en el mundo mundial, tenemos el mejor de todos acá con nosotros de Viaje Falabella, Pedrito Escobedo. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Yamila, Ay. saludar a todos en sus casas. Estoy cansada. Qué rico, ¿no? Mira, la Elena se tomó vacaciones, nosotras tres todavía no. Estamos con una gana de salir de vacaciones después de Viña que no te cuento. Así que, ¿qué nos traes de lindo? Mira, para todos los gustos, para la Elena que ya se tomó vacaciones, tenemos temporada baja que es de marzo en adelante. Con este tipo de cambio nos conviene programar las vacaciones ya de vacaciones de invierno, fiestas patrias, todo el año. Para tú que no has salido, todavía tenemos remate verano, todavía Viene Semana Santa. Todavía quedan semanas de verano y Semana Santa, se vienen los feriados, escapadas. Nosotros invitamos a todos que esta es la mejor oportunidad con un valor del dólar que no veíamos hace un año más o menos, entonces es muy conveniente para todos los paquetes internacionales, que es como nuestro foco en Viajes Falabella. Y por eso tenemos el Apúrate. Mira, te adelantaste un poquito, tenemos esa novedad, como dice la Yamila, estamos lanzando nuestra aplicación, que es el Apúrate, con esta campaña emblemática de Viajes Falabella, así que invitamos a todos a descargar nuestra aplicación. Lo fácil de la aplicación es que tienes todos los documentos de viaje en tu celular. Ya no tienes que andar, apúrate, ya no tienes que andar con el voucher, con los papeles de viaje, tienes tu ticket en la palma de tu mano. No gastas papel, no ensucias el planeta, todo en tu celular. Y por ejemplo, si estás en el destino y quieres comprar alguna excursión, un traslado, lo haces desde la aplicación. Y ahí tienes la mejor asesoría. Así que los invitamos a descargar nuestra aplicación. Está para todos los dispositivos iPhone y Android en sus portales y www.viajesfalabella.cl. Yo me metí en la mención, perdón, pero ese código QR es para descargar la app también. Tal cual, María Elena. Mira qué bien. Para que la descarguen, porque es tan cara dura que se quiere de vacaciones de nuevo. Nos toca a nosotras ahora. Lo invito O nos a todos a vamos descargar juntas. la aplicación. Aquí estamos con el Apúrate. Como decía Yamila, tenemos muchos descuentos especiales en la aplicación. Eso Tenemos quería saber, los descuentos. descuentos en paquetes al Caribe. 120.000 pesos adicionales pagando con la tarjeta CMR. ¿A qué destino del Caribe les gustaría ir a ustedes? ¿Dónde se escaparían? Cancún. Mira, Cancún, Punta Cana le achuntaron. A los chilenos son el top 2. Al chileno le encanta ir a Cancún y a Punta Cana. Son los destinos más vendidos y más cotizados por excelencia. Vamos a ir una semanita y una semanita. Un all inclusive, 7 días. O vamos juntas. Mira, podemos ir, Una vamos en semanita grupo, vamos en con- viaje en Vamos, grupo. Pedro, vamos. Cancún, una semanita a Punta Cana. Un viaje en grupo, Claro. en un all inclusive, todas las comidas y bebidas Podríamos incluidas. hacer una campañita y vamos a hablar después. Mira, muy bien. Puede salir ahí un buen deal. Tenemos también descuentos en paquetes a Sudamérica, 80.000 pesos de descuento pagando con la CMR, descuento adicional al precio que ya está con descuento, así que los invito. Sudamérica, tus tierras, Buenos Aires. ¿Dónde me invitarías a Buenos Aires? Un imperdible. Y te invito de una al teatro. ¿No? Mira, Sí. A muy ver feliz. a Fito en vivo. Feliz, muy feliz. A la Luna Park. ¿Qué? Si viene el Festival de Viña. Bueno, pero está pidiendo en Buenos Aires, no en Viña. Lo vemos en las dos partes. Vamos a Viña y vamos a Buenos Aires. ¿Pero por qué te subí la media si foto carnet? Yo Estamos estoy acá. aquí en la mención, Colá. Y por último, tenemos 20% de descuento en los tickets a los parques temáticos de Disney, que es un destino muy familiar y que a los chilenos les encanta ir con los niños. ¿Hay descuentos ahí? 20% de descuento en todos los tickets a los parques temáticos y pasarlo súper bien en Disney. Pueden hacer Disney, Universal, Miami, un poco de shopping. Pedro, te voy a comprometer. Esto no está en la pauta ni nada, pero
Si van de parte de Hoy Se Habla, ¿hay algún descuentito que podemos hacer? Sí, o sea, hablen, llamen a nuestros asesores. Aparte de la aplicación tenemos todos los canales asistidos. ¿Cuáles tenemos son? Todas las sucursales, la red de sucursales más amplia del país. Lo que te encanta a ti, que es la videollamada. Sí. Hablar con un ejecutivo sin tener que salir de tu casa. El WhatsApp, el call Porque eso center. que te atiende un robot, lo detesto. Aquí no existen los robots. Me encanta que te atienda una persona. Personas reales. Sí. Así que los invito, www.viajefalabella.cl, descargar la aplicación, aprovechar el Apúrate y todos los canales asistidos, y ahí vamos a tener una atención para todos los que vengan de parte del Hoy Se Habla. ¡Qué bueno! Un aplauso para Pedro. Viaje Falabella. Gracias, Pedro. Te pasaste. Muchas gracias. Gracias. Ahí conversamos después porque vamos a hacer un viajecito. Obvio, vamos en grupo. Punta Cana, una semana a Cancún y así nos vamos. ¿Qué pasa si hacemos un Hoy Se Habla desde el Caribe? Sería hermoso. Me encantaría. Yo feliz, me sumo. Nosotros auspiciamos. Lo deslizo, ahí lo dejo. Ya, ahí lo dejo. Ahí hablamos con el área comercial. Dale, gracias. Chao, que estén bien. Y ahora nos vamos. Cambiando el tema, chiquillas. No sé si vieron hace unos días atrás, tanto en redes sociales como también en la prensa, la modelo Francisca Undurraga contó una experiencia que tuvo a raíz de una cirugía que se sometió, donde tuvo que ver unos temas respiratorios. Se sometió a esta operación en la nariz y ella estaba complicada con todo su sistema operatorio. ¿Por qué? Bueno, porque ella se había realizado tratamientos de belleza de manera previa, y aquí en esta cirugía fue donde se descubrió que ella tenía inyectado metacrilato. Y no así se había inyectado ácido hialurónico, que era lo que ella pensaba que en estos procedimientos le habían inyectado. Esto sin duda que es muy, muy peligroso. Pero, Cote, ya que ¿sí? ¿En la nariz? En la nariz, sí. ¿Se acuerdan? Hace unos años también hubo un caso, el doctor Lotoki, ¿cierto? Sí, con sí. el metacril. Entonces ya sabemos que este es un producto que es bastante peligroso y es mucho más común de lo que creemos. Nosotros vamos también a veces a hacernos tratamientos y confiamos mucho en que estos centros cumplan, que con lo que uno se inyecta sea realmente lo que uno piensa que es, ¿no? ¿Qué quieres decir? Yo quiero decir algo. Es súper difícil, yo no sé, yo me he inyectado varias cosillas, digamos, pero es como, ¿y qué te estás inyectando? Versacriclil, Pretipil. Sí. Ah, ya pues. bacán. Sí. Y uno pocas veces chequea, siendo personas que somos personas adultas, digamos, y que deberíamos tener mucho criterio, como que a mí me ha costado entender qué cosas, porque la verdad es que el nombre puede ser complejo, o sea, uno no puede como demonizar a la persona que no supo que le estaban inyectando, eso me refiero. No, y además que ella tampoco sabía que le estaban inyectando eso. Ella pensaba que le estaban inyectando ácido hialurónico, que era a lo que ella iba y lo que comúnmente uno cree que en estos centros estéticos te inyectan. Ahora también ella se lo inyectó muchas veces, entonces no sabe en cuál de estos lugares fue donde efectivamente se le inyectó el metacrilato. Pero además que el metacril ya no debería estar permitido en nada. O sea, hay mil casos. Hay un caso de Silvina Luna, una argentina, una modelo muy conocida, que se puso, hace en la época de Lotoki, se puso metacrilato en los glúteos y hasta el día de hoy le trajo problemas renales. Ella estuvo a punto de morir como 4 o 5 veces, una persona de 35 años. Entonces no entiendo cómo aún pasa esto. Y por eso yo creo que es tan importante tocar estos temas, porque no puede ser que personas como la Fran, que seguramente confió en un lugar, muchas veces uno es imagen de algunos lugares, de clínicas, de centros de estética. Es tan importante ir a un lugar en serio, un lugar serio. Yo, por ejemplo, trabajo con la misma persona hace 6 años y prefiero... Y doctores también. Doctora, ¿cachai? Es muy importante. Hay personas que dicen, no, es que hay un descuento que salió en Instagram que me ponen Botox y ácido, no sé qué, por 120.000 pesos. O sea, de verdad que no hay ningún producto bueno que te pueda salir 120.000 pesos poniéndote 3 productos juntos. O sea, es muy importante cuidar la vida de uno. Pero también ahí tenemos una responsabilidad nosotros como pacientes, como personas, de investigar. O sea, es súper fácil meterse a internet y investigar qué producto nos van a poner, de qué se trata, cuál es el precio promedio en el mercado y si es mucho más barato, bueno, preguntarse si esto es o no lo adecuado. A mí el otro día me contaba una doctora que es especialista en este tipo de tratamiento, que muchos doctores que tienen su cartón, su certificación, mezclan algunos productos para que rindan mejor, para que duren un poquito más. Entonces ahí también, también debiera haber una fiscalización. Claro, ¿no? los diluyen y uno está pagando por un pero también los mezclan, concentrado. por ejemplo, no sé, hialurónico con algo que sea un relleno, entonces da un efecto que es mayor.
Pero eso te puede poner en riesgo porque en el fondo tú estás pensando que estás inyectando una cosa y tiene una mezcla de otra cosa. Entonces, bueno, estamos hablando del metacrilato. ¿Qué es el metacrilato? ¿Les tinca que lo hablemos? Ya, porque pues, eso sí. también uno también lo escuchó en ese tiempo del escándalo del doctor Latoki, mucho tiempo como ¿qué es? Y bueno, yo les voy a decir, es un polímero sintético que se usa generalmente para el relleno de las uñas acrílicas. O sea, lo que se pone en la uña, inyectártelo. También se usó mucho tiempo en las prótesis mamarias como relleno. Y comúnmente se vio en este escándalo muy conocido en relleno en zonas como glúteos y labios. Y por supuesto es muy, muy peligroso. Muy peligroso. Yo también conocí el caso de una persona bien famosa en la televisión chilena que se inyectó eso y nos tocó, yo trabajé en un programa de cirugía plástica hace muchos años, que se llama Cirugía de Cuerpo y Alma. Y la verdad es que era increíble porque no se puede sacar. Porque finalmente si son superficies muy grandes, lo mismo que pasa con la boca, ¿no es cierto? Y también uno sabe que hay gente que se le nota, te deja sin el órgano o te deja, en el fondo, te podría quedar sin boca, entonces es imposible sacarlo. En el caso de los glúteos lo mismo, y genera problemas que son de salud graves, pero también en el día a día, gente que se les congela con el frío, se les calienta mucho con el verano, entonces genera una situación de riesgo constante y donde esa persona sufre constantemente precisamente por tener este material en el cuerpo. Bueno, y las cirugías estéticas, los tratamientos estéticos se han triplicado desde el año 2000 a la fecha, se han vuelto mucho más comunes, entonces con mayor razón tener la precaución de investigar, por lo menos para reducir los riesgos, si el lugar es adecuado, si tiene reclamos, porque también eso lo podemos ver. Y estamos en este minuto con una doctora, Francisca Daza, que está por teléfono con nosotros porque tuvimos algunas dificultades para conectarnos por Zoom, pero como igual queremos conocer la información respecto a este tema, lo vamos a conversar con ella. Francisca, hola. Hola, ¿cómo están? Muy, muy bien. Conversando de este tema que preocupa tanto, de que se le pueda poner un producto diferente a una persona en el cuerpo, en la cara, en alguna parte, al que uno contrató o al que uno cree que se le puso y los riesgos que esto puede implicar. Sí, de hecho, yo quería felicitar y agradecer a Francisca por ser tan valiente, generosa de compartir su caso, porque no está sola con esto. Ocurre muchísimo, es muy frecuente, y los dermatólogos vemos muchos casos así, que las personas van a ponerse ácido hialurónico en la nariz, en los labios, y al final son otras cosas, como polimetilmetacrilato, metacrilato o silicona. Y traen consecuencias a futuro, complicaciones a futuro, incluso muchos años después de haberse colocado el producto. Doctora, ¿y cuáles serían esas consecuencias? ¿Cuál es el efecto que produce el metacrilato en el cuerpo? Primero, es un relleno permanente, o sea, no se degrada nunca. Y las consecuencias, las complicaciones que puede tener es que migre, que se vaya del lugar colocado a otro lugar, que forme un granuloma, o sea, que las células del cuerpo lo ataquen, y se forma un encapsulamiento y un nódulo duro, o que se infecte. Incluso puede dar casos de necrosis, o sea que el tejido de la nariz o de los labios se muera y se deforme. Doctora, ¿y el metacrilato, tantos problemas que ha traído a lo largo del tiempo, por qué aún se sigue usando? Muchísimos problemas. Es porque un relleno barato, fácil de conseguir y que se lo venden a cualquiera, tanto a peluqueros, cosmetólogos, enfermeras, kinesiólogos, etcétera. ¿Es legal? Es un producto que existe, pero que no se usa para esas aplicaciones y para eso. Claro, se puede usar para las uñas. Doctora, Claro. ¿cómo está? Buenas tardes. Se puede usar para las uñas acrílicas, nos decía la Coté. Entonces, ¿está disponible en el mercado? Lo que pasa es que ahí el uso es lo que debiera ser más fiscalizado, ¿no? Absolutamente. Y hay relleno, por ejemplo, lo usan para rellenos de glúteos también y trae consecuencias después de que supura hacia afuera, hasta muerte. O sea, puede traer casos de... Imagínense que una persona se va a arreglar la nariz para levantar la punta de la nariz y queda ciega, porque se ven casos de ceguera. Se ven casos también de que se cae la punta de la nariz, se necrosa. Hemos visto que hay gente incluso que se está sometiendo a algunos tratamientos en la vía pública. Yo no sé si usted ha visto eso, ya salió hace harto tiempo en los diarios, pero ¿qué recomendación, qué llamado les gustaría hacer usted a una persona? Generalmente son chicas bien jóvenes, que porque es barato y porque es casi que a la pasada, se hacen este tipo de tratamientos como al paso, por decirlo de alguna manera. ¿Qué decirle? Yo creo que lamentablemente no hay tanta fiscalización y yo creo que es advertir, por eso es tan importante que Francisca haya hecho público este caso, porque
hay que advertir que las complicaciones existen, son frecuentes y que el profesional que lo haga tiene que ser capaz de resolver las complicaciones asociadas a los procedimientos estéticos. Porque todos los procedimientos estéticos tienen complicaciones. Y nosotros como pacientes también una responsabilidad. Claro, absolutamente. Ir a un lugar serio, hacerlo con un profesional serio, habilitado, que el producto sea adecuado, etcétera. O sea, doctora, de todas maneras, y ya estamos cerrando, ¿tiene que ser un médico el que aplique este tipo de productos? Los médicos son los más capacitados para aplicar los productos, por ejemplo, el ácido hialurónico, de una forma de prevenir las complicaciones, conoce la anatomía, sabe cómo tratar las complicaciones, sabe indicar un antibiótico, sabe indicar un corticoide, sabe indicar un examen para evaluarlo, sabe hacer una biopsia. Entonces, en el fondo son capacitados tanto para que no se produzcan las complicaciones como para tratar las complicaciones si se han producido. Doctora, ¿y los dentistas también están autorizados para hacer estos tratamientos, cierto? Al parecer están autorizados en el área peribucal de cara. Claro, faciales. Muchas gracias, doctora, por contarnos todo esto, porque la verdad es que es un tema que nos preocupa mucho. Gracias a ustedes. Vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos con más. Hoy se habla. ¿Sabías que los superfrutos como el azaí, el goji y el mango africano tienen cualidades extraordinarias? Por eso Siddhartha se conoce como la infusión perfecta, porque enriquece estos superfrutos con té matcha y con vitamina C, lo que la hace un potente antioxidante. Además, es libre de azúcar y vegana. Muy, muy ricas y refrescantes. Y muchas opciones. Por ejemplo, limonada Thai, coco piña, 100% recomendada Siddhartha. La infusión perfecta y yo voy a repartir aquí. Tenemos limonada. Eso me encanta. Limonada por allá. Y tenemos por ya aquí. nos tenemos que ir. Y a decirles que nos vemos mañana. Mañana. Y yo ya después la otra semana no voy a estar porque me voy a Viña a hacer Echarle la Culpa con Tonka, pero con Carmen ¿no te vamos a Flori y poder con contactar Nacho. desde el programa o va a estar exclusiva con Yo me ofrecí ahí, pero el equipo dice, bueno, que si es necesario vamos a hacer algo. Por último, te vamos a ser la estrella que es, además. Una estrella bárbara. Ya, Te chao, mando un nos beso, vamos. gracias. Chao. Gracias por la sintonía de hoy. Chau, nos vemos.